Hola hermanos, buenos días. Nosotros les queríamos compartir de lo que hemos estado viviendo en este tiempo, de que llegamos a Tandil. Nosotros somos de Tres Arroyos, nos casamos y tuvimos 3 meses en De la Garma viviendo y llegamos acá a Tandil por un trabajo que teníamos. Estábamos, conocíamos al Señor, nos casamos en una iglesia cristiana y todo. Y cuando llegamos a Tandil, veníamos orando, ¿no? Por una congregación en la cual podamos encontrar nosotros esa intimidad, esa comunión con Dios, ¿no? Que era algo de lo que nosotros habíamos perdido. Porque nosotros nos casamos y nos fuimos a vivir a De la Garma, a un pueblo ahí a 80 kilómetros de Tres Arroyos, y en esto veníamos orando, ¿no? Porque no había iglesia en De la Garma, así que veníamos cada 15 o cada 20 días a congregarnos, una vez, un domingo, así que no era vida, no era una vida comprometida con el Señor. Y cuando me salió el trabajo para venir acá a Tandil, vinimos orando. No, yo vine una Semana Santa y todo a trabajar, estamos buscando lugar y encontramos el lugar, encontramos un departamento y en eso estábamos orando, ¿no? De poder congregarnos en un lugar donde realmente podamos integrarnos, ¿no? Podamos ser una iglesia, una familia, porque nosotros habíamos dejado nuestras familias allá en Tres Arroyos, en De la Garma, y cuando vinimos acá, llegamos a Tandil, y a los días nomás, no pasó mucho tiempo, una amiga de Eve, nosotros conocemos un matrimonio acá en Tandil, y que es Tamara González, que es de allá de La Garma, van a Peniel ellos, y nos habíamos contactado más o menos con ellos como para tener una referencia de dónde ir, porque no conocíamos nosotros Tandil, entonces no estábamos como solos. Y en eso la prima de Marina, que es amiga de Eve de Tres Arroyos, nos dijo que ellos tenían unos primos que iban a la iglesia. Entonces nos presentaron a Marina y a Mauricio. Y ellos no tardaron mucho, no sé si nos habrán tardado 2 o 3 días en ir. No sé si nada, no menos, fueron a casa. Y fueron a casa. Y nos dijeron que eran cristianos, que iban a la comunidad. Entonces nosotros veníamos orando y era como una oración contestada, ¿no? Porque veníamos orando para encontrar un lugar donde podamos acercarnos a Dios, y nosotros lo primero que hicimos fue escucharnos, porque no lo conocíamos, ¿no? Charlamos. Y esa fue un encuentro en que nosotros ya habíamos... No es que estábamos ya en Peniel, porque no habíamos ido nunca. Le dije a Eve, vamos a comunidad y vemos qué onda, ¿no? Vemos qué tal es comunidad, porque no sabíamos ni dónde estábamos parados. Y entonces así es como nosotros iniciamos, ¿no? En comunidad, con Marina, Mauricio, y después nos conocimos a muchos de ustedes. Y la verdad, para nosotros estaba todo bien, ¿no? Y se vino la cuarentena. Pasó un tiempo, nos fuimos tratando de integrar. Una de las dos cosas que nos ayudó muchísimo a integrarnos fue primeramente el discipulado, el poder discipularnos, y el tema de poder colaborar en cocina. El poder colaborar en cocina a nosotros nos ayudó mucho, y nos ayudó mucho también a abrirnos, ¿no? Porque por ahí, jóvenes, tímidos, recién casados, hacía poquito que nos habíamos casado, 4 meses que estábamos acá, 3 meses, 4 meses. Y era toda una experiencia nueva, ¿no? El matrimonio, lejos de la familia. Y entonces, eso fue lo que nos integró, ¿no? Nos ayudó a integrarnos, ¿no? A integrarnos el tema del discipulado y la cocina. Y después de un tiempo, llega la cuarentena. Y ahí empezamos a tener una enseñanza espiritual, ¿no?
más que nada. Yo me pude dar cuenta y pude ver que primeramente ponía el trabajo y en segundo lugar poníamos al Señor. Porque cuando nos casamos nos fuimos para De la Garma, siendo que en Tres Arroyos podríamos haber tenido posibilidad y podríamos haber estado quizás más firme en el Señor o congregarnos más seguido. Pero por un trabajo pusimos primero y no al Señor, terminamos en De la Garma. Entonces cuando vinimos acá, también que vinimos por un trabajo, el Señor en la cuarentena nos mostró que no dependíamos, nuestro matrimonio no iba a depender nunca de un trabajo, sino que nuestro matrimonio iba a depender de Él, ¿no es cierto? El sustento iba a depender de Él y no de un trabajo. Entonces nos hizo ver eso el Señor, ¿no? Yo me quedé sin trabajo en la cuarentena, tuvimos, no sé si un mes, pero en ese mes vimos nosotros, ¿no? Como nuestros discipuladores y como personas de la iglesia siempre nos estaban mandando mensajes, nos estaban ayudando, ¿no? Porque yo estaba sin trabajo. Me acuerdo una vuelta que fue Glenda a casa con una bolsa de alimentos también. Y pudimos ver realmente una familia, pudimos experimentar, ya veníamos experimentando lo que era el amor del Señor, ¿no? El amor de Dios a nuestras vidas. Y ahí fue como que empezamos a conocer, ¿no? Cuando empezamos a conocer un poco más fue cuando empezamos a discipular, porque tuvimos un tiempo que no nos discipulamos. Entonces cuando nos empezamos a discipular, eso nos abrió mucho en lo que es espiritual, ¿no? Y eso nos abrió y nos ayudó también a afirmarnos, a empezar a conocer a Dios. O sea, conocer a Dios, digo, a iniciar, digamos, no vamos a terminar de conocer al Señor cuando partamos de acá, ¿verdad? De este mundo, que partamos con el Señor, o el Señor venga, como Él quiere hacerlo. Pero nosotros empezamos a conocer. ¿Y por qué digo a conocer? Porque nosotros creíamos, pero cuando por ahí entran las dudas, uno comienza a dejar de creer, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene duda. Pero cuando uno comienza a conocer, el conocer es el saber en que Dios siempre va a estar y que nunca te va a dejar. Cuando vos conocés a alguien, vos sabés quién es esa persona, sabés con quién estás tratando. Entonces nosotros aquí en comunidad aprendimos lo que es el amor de Dios, ¿no? O experimentamos de alguna manera lo que es el amor de Dios que en otros lugares no lo habíamos experimentado. Y no digo que en otros lugares, o sea, que en la iglesia, ¿no? Que en otra iglesia no esté el amor de Dios, sino que nosotros quizás no estábamos, o no era tiempo de que lo experimentemos, o nos habíamos quedado y estábamos más afuera que adentro, entonces no era fácil acercarse al Señor en esas circunstancias. Y entonces, cuando llega la cuarentena, entendimos que acá teníamos una nueva familia, porque en el tema de la cuarentena no pudimos ya ver más a nuestras familias. Eve no pudo ver más a sus sobrinas, que son pequeñas. De hecho, hoy la más chiquita cumple el primer año, así que la vio hasta los 5 o 6 meses y después no la vio más. Y entonces, cuando comenzamos a ver esto, ¿no? Que estábamos en el departamento ahí, nosotros dos. Nosotros antes de eso tampoco tuvimos mucha tristeza, ¿no? Porque antes de la cuarentena el Señor nos dio la noticia que íbamos a ser papás. Porque, bueno, como todos saben, Eve está embarazada, vamos a ser padres y eso es una alegría inmensa para nosotros, nuestro primer hijo. Así que tampoco teníamos mucho de qué entristecernos, ¿no? Porque cuando estábamos tristes o por ahí mal, con un mensajito que le mandábamos a Mauri o a Marina o algo así, el Señor ya sabía que con tan solo empezar nuestro hijo teníamos que seguir adelante, por más que no teníamos trabajo y todo lo demás. Pero bueno, lo interesante de todo es que Dios siempre estuvo, ¿sí? Siempre en comunidad encontramos el amor ese que veníamos buscando, por el cual veníamos nosotros orando, ¿verdad? Y entonces comenzó, ¿qué pasó? Me quedé sin trabajo, y cuando me quedé sin trabajo yo digo, bueno, ¿qué hago ahora, no? Entonces ahí fue cuando Dios se innovó,
¿no? Dios es un Dios de creación, ¿sí? Entonces, y Dios nos hace crear cosas a nosotros, aún en medio de la necesidad, en medio, aunque parezca que no teníamos nada. Yo me acuerdo que tenía solamente una hoja de un cuchillo grande, que se le llama daga. Y bueno, en esto conocimos a otro hombre que me compraba, que me conseguía, ¿no? Lo que es algunos materiales y eso. Y me dice, yo grabo hoja. Entonces le digo, sí, ¿no vas hoja? Sí. Me dice, así que bueno, le hice unos trabajos ahí, se los vendí, ¿no? Y grabamos la primera hoja nuestra, ¿no? Con una marca propia. Y esto nos abrió un camino, una innovación, un emprendimiento, se podría decir. Un emprendimiento que nació del medio de la cuarentena, que nació de lo que nosotros menos íbamos a esperar. Porque yo vine acá y digo, bueno, cuando llegamos a Tandil, digo, bueno, en un tiempo determinado, en 2 o 3 años, quizás pueda tener algo propio, algo mío. Y Dios lo hizo en un año. En un año, no en la cuarentena, o menos de un año. Que lo hizo el Señor en plena cuarentena, cuando yo no tenía nada. Ahí Dios me demostró otra vez que Él no precisaba de mi sueldo, no precisaba, digamos, de la capacidad que yo podía tener, sino que no era mis capacidades, sino era su fuerza, sino era su capacidad, era su innovación, ¿no? Y bueno, fuimos aprendiendo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando empezó todo esto, y antes de hacer los cuchillos, yo muchas veces me quedaba en el comedor a la noche, a la madrugada, muchas veces orando y muchas veces llorando. También porque era un tiempo difícil que yo enfrentaba, éramos nuevitos como matrimonio, era como si fuera nuestra primer crisis, ¿no? Pero fue una crisis que nos ayudó a madurar espiritualmente, nos ayudó a madurar, ¿cómo puedo decir? O sea, no económicamente, sino que el Señor nos hizo ver, ¿no? Que teníamos que depender más de Dios y menos de lo que nosotros podíamos lograr. No era lo que nosotros lográbamos, sino lo que Dios quería para nosotros. O no era lo que nosotros queríamos para nuestra vida en Tandil, sino lo que Dios quería para nuestras vidas hoy en Tandil. Los propósitos, este nuevo proyecto de los cuchillos que el Señor me dio, y que luego cuando vendí una que la vendí así de la nada, uno así creo que era de 3 Arroyos, me parece, y se la vendí bien, digamos, y pudimos hacer otros 20, y bueno, hoy tenemos, gracias a Dios, muchos más, ¿no? Y bueno, eso fue una de las cosas que nos impresionó, que no era lo que nosotros pensábamos, ¿no? Pensábamos, bueno, tengo que tener X cantidad de dinero, tengo que tener esto, tengo que tener aquello para poder. Pero Dios nos hizo ver que si nosotros metíamos los pies, ¿verdad? En el río, ¿no? Dios iba a abrir las aguas, no las iba a abrir si nosotros no nos mojábamos los pies. Entonces, eso fue algo que Dios obró en nosotros. En ese tiempo, la cuarentena, cuando no tenía trabajo, también me angustiaba mucho, ¿no? Porque yo dependía más de un trabajo que del Señor. Y después fuimos con los discipulados y todo lo demás, aprendiendo mucho, ¿no? Y a soltarnos más de las cosas materiales, ¿no? Del trabajo o de lo que podíamos tener nosotros o lograr por nuestras cuentas, sino dejar que Dios actúe más y nosotros menos. Confiar, ¿no? Confiar en el Señor. Los milagros.